buenas noches. Un gusto hablar con usted. Gracias por la invitación. Bueno, Guido, comentar primero, por supuesto, las declaraciones del presidente Trump, las implicaciones y qué piensas tú, que cómo se puede leer esto de manera más inmediata. ¿Estaríamos ya hablando de un conflicto mundial? ¿Crees que esto se va a quedar hasta acá, por ejemplo? ¿O que podríamos ya comenzar a pensar en algo que se va a empezar a conformar por otros países también? Quizás que podría reaccionar Rusia, China, Pakistán, etcétera. Sí, mira, diría varias cosas. Desde luego, la primera es la contradicción y paradoja del mensaje del presidente Trump. A mi modo de ver, la diplomacia hoy día está en punto muerto, fundamentalmente porque toda apertura que se veía como posible en las últimas horas se ha cerrado con este bombardeo. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que cabe esperar cuál es la forénsica militar. Creo que eso es importante porque determinando exactamente el tipo de armamento que se ocupó, uno puede inferir algún tipo de efecto de orden político. ¿Por qué? Porque si se ocupa ese armamento especializado, esa munición asistida que permite penetrar, por ejemplo, 60 metros en la planta de Fordow, en comparación simplemente con un misil Tomahawk, solamente por poner dos casos conocidos, estaríamos hablando de un tipo de operación distinta y por ende las inferencias que puede hacer el gobierno de Irán también pueden ser manifiestamente diferentes. Eso quiere decir de que un uso marginal tal vez del poderío militar de los estadounidenses genera un escenario distinto que un uso extensivo de ese mismo poderío, pero creo yo que todavía la información es demasiado temprana para poder determinarla. Y tercero, apuntando tal vez a la tercera parte de la pregunta, es muy evidentemente muy peligroso lo que estamos observando hoy día. Las posibilidades de desestabilización de la región son realmente enormes y gigantescas. No hay que olvidar, por ejemplo, de que Irán es un país multiétnico y que dentro de su propia composición subsisten etnias que observan de que la desestabilización es fundamental para sus propios intereses. Solamente voy a mencionar a las dos más conocidas. Una tiene que ver con la etnia kurda, que en alguna medida es lo que conecta con el interés turco respecto de este conflicto particular. La segunda es la etnia baluche, que conecta con el interés pakistaní. Ambas son etnias minoritarias dentro de Irán, pero que observarían tal vez con interés el hecho de que el país caiga en un proceso de desestabilización. Ahora, hasta ahora no es posible determinar si detrás de este ataque está simplemente el intento de mostrarse coherente con la política israelí o bien hay un interés más extensivo de eventualmente hacer capitular al régimen de los ayatolás. Si es este segundo objetivo y probablemente lo que ustedes comentaban, la locución que realizará Trump en algunos minutos más entregue luces al respecto, pero si es ese el objetivo, simplemente creo yo que repetiríamos el escenario que ya se observó en la región a partir del año 2003 con la invasión a Irak y todo el mundo sabe qué es lo que eso ocasionó. Ocasionó imprevisibilidad, incertidumbre, inseguridad y dio paso para el surgimiento de organizaciones como el Estado Islámico. Cuando uno observa de que Irán tiene 90 millones de habitantes, que su geografía es mucho más compleja que la de Irak y que además cuenta con un tipo de sofisticación militar con el cual no contaba el régimen de Hussein, me parece a mí de que el escenario es proclive o potencial a realmente una catástrofe de carácter regional. Guido, ¿qué se puede esperar de la reacción, por lo que conocemos, por los líderes iraníes? ¿Qué reacción se podría esperar a partir de este ataque? ¿Un sometimiento, una señal de debilidad, una reacción a través de grupos terroristas a bases norteamericanas en distintas partes del mundo? ¿Qué crees tú que va a hacer Irán con lo que tú conoces a los líderes iraníes? Mi impresión es que tienen muchos incentivos para responder. La respuesta creo yo que va a ser limitada. Es difícil realmente estimar exactamente cuál va a ser su contenido. Uno puede imaginar, por ejemplo, ataques mediante misiles balísticos a ciertos intereses estadounidenses en la zona. No hay que olvidar por lo demás que las organizaciones proxy que hay quienes dicen que son financiadas directamente por Irán, otros que tienen algún grado de contacto ideológico, están fundamentalmente destruidas. Por ende, yo descartaría al menos operaciones de Hezbollah o de Hamas en la región. Es distinto el caso en células potencialmente activas de Hezbollah más allá de la región de Medio Oriente que pueden eventualmente activarse a partir de este evento. Yo sugeriría tal vez una respuesta militar relativamente tradicional contra blanco norteamericano en la región, y de ahí observar cuál va a ser la respuesta norteamericana. Pero simplemente con este relato, e independientemente que esté en lo correcto o no,
cabe notar cómo esto ya de inmediato torna a la región en un escenario muy peligroso, porque si Irán responde y obviamente Estados Unidos puede tener incentivos para dar una contrarrespuesta, el espiral a partir de ahí es extraordinariamente difícil de manejar y de controlar. Por ende, creo yo que cabe observar con calma cuál puede ser la potencial respuesta, pero mi impresión es que es más probable que Irán responda que no lo haga. Además también me gustaría mencionar otra cosa, porque si hablamos del poderío armamentístico, sabemos que Estados Unidos es la potencia económica, política, nuclear, etcétera, una de las más grandes, ¿no? También en cuanto a sus armas. Entonces, por lo mismo, ¿hasta dónde podría llegar Irán por sí solo, sin tener ayuda, ¿cierto?, de otras grandes potencias como China o Rusia? Mira, dos cosas. Lo primero es que mi impresión es que no hay ninguna gran potencia, léase Rusia o China, que tengan interés de participar directamente a favor de Irán en un conflicto en Medio Oriente. Es cierto, por ejemplo, que si uno revisa la relación entre Irán y Rusia, ya hay drones iraníes operando en el teatro ucraniano, por ejemplo, de guerra. Pero es difícil imaginar algo contrario debido, primero, que Rusia ya se encuentra sobreestirada en Ucrania y que todo su capital, tanto político como militar, se encuentra ahí. Por otro lado, entienden, y yo creo que entienden correctamente, de que esta es una grave decisión por parte de los Estados Unidos. Y que si se sigue la lógica que se ha seguido en la región durante los últimos 30 años, esto podría ser en alguna medida el declive definitivo de la hegemonía norteamericana, no solamente en la región, sino que eventualmente también en el planeta. Por eso, nótese además de que los chinos se han encontrado relativamente silenciosos desde el inicio de las operaciones el jueves en la noche pasada por parte de Israel. Y yo creo que eso denota una suerte de abstracción del conflicto, tratar de mantenerse al margen, observar primero sus efectos y luego simplemente sentarse a esperar, eventualmente proyectando la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a entramparse en un conflicto que va a costar vidas norteamericanas, que va a costar miles de millones de dólares también en gasto militar, que probablemente va a polarizar aún más su propia sociedad y que refleja entonces el problema interno que los propios Estados Unidos tienen respecto de cuáles son sus objetivos en política exterior. Por ende, no espero realmente una participación directa de la Federación Rusa ni de China, pero sí es esperable un cierto grado de condena a nivel diplomático, ya sea en el marco de las Naciones Unidas o bien a nivel de sus propias diplomacias. Sí, de todas maneras, Guido, está por verse qué va a pasar con algunas de las tropas estadounidenses que están en algunos países de la zona, lo que está ocurriendo en Irak, en Siria también, que son proclive a un contraataque iraní. Tenemos declaraciones ya del presidente Gabriel Boric a través de su cuenta en la X. Dice, Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Ahí está la posición del mandatario. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Dice, tener poder no autoriza a utilizarlo, vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque sea Estados Unidos. Dice el presidente, exigimos y necesitamos paz. El Twitter entonces, Paloma, del presidente Gabriel Boric, dejando claramente cuál es su posición respecto de este ataque que se ha anunciado por el presidente norteamericano Donald Trump. No sé qué les parece. Sí, una de las primeras reacciones, ¿no? Quizás como se ha manejado Gabriel Boric durante estos años de gobierno era esperable, pero de todas maneras esto le puede traer, por supuesto, consecuencias, ¿no? Sabemos que de todas maneras Chile y Estados Unidos tienen una relación económica bastante importante y es en estos momentos donde me imagino, Guido, que se pueden ver afectadas las relaciones aún más. Sí, mira, yo diría un par de cosas respecto de la declaración del presidente. La primera es que él nota algo que muchos analistas han notado, y es que si uno piensa una vez más en Irak al menos hubo la tentativa, la apariencia de regirse bajo un marco de legalidad internacional. Ustedes recordarán, por ejemplo, de que la invasión a Irak
contó con algunas resoluciones en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o votó una activación diplomática por parte de los Estados Unidos, etcétera. Hoy día nada de eso existe, es decir, acá hay una violación flagrante, creo yo, del derecho internacional, pero más aún, el propio Donald Trump se salta el mecanismo legal de su propio país para atacar, porque requiere finalmente la aprobación de... Así es, requiere la aprobación del Congreso. Y no solamente eso, sino que cabe pensar también en las consecuencias ligadas al tema del derecho internacional. El derecho internacional que sale cada tanto como una suerte de comodín, pero en su aplicabilidad parece que cada vez es más difícil encontrarlo. No se ha encontrado en Gaza, no se ha encontrado en este ataque en Irán, por ciertamente tampoco se ha encontrado en la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Y eso también entonces manifiesta de que cada uno de estos hitos está fragmentando una institucionalidad que ha estado en pie desde el año 45, desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y uno de los temores precisamente ese, de que sean señales de que esa institucionalidad está pronta eventualmente a colapsar. Y respecto de la primera parte, obviamente, de la pregunta, ciertamente hay una, no quiero llamarle tensión, pero hay un proceso de distanciamiento, al menos, en términos políticos, en términos de política internacional entre los Estados Unidos y Chile. Es posible de que esto se mantenga, al menos encapsulado, dado que el país va a experimentar elecciones en noviembre próximo. Eso va a significar un cambio de gobierno, eventualmente un cambio también en la política exterior. Pero ya de facto diría yo de que la llamada visa waiver, ustedes han fijado, ha estado suspendiéndose de manera un tanto arbitraria, lo que ya manifiesta que el grado de robustez que tiene ese instrumento se ha perdido, y quizás una de las razones por las cuales explican esa falta de robustez tiene que ver con este distanciamiento a partir de la política exterior. Sí, claro. Y también, de todas maneras, mencionar cómo podría afectarnos directamente, no solamente por la reacción del presidente Gabriel Boric en específico, ¿no?, sino porque sabemos que de todas maneras esto va a afectar a la economía mundial y por lo tanto también va a repercutir acá en Chile. ¿Cuáles podrían ser los efectos más visibles, por lo menos en lo más inmediato? Bueno, debieran todas las bolsas del mundo el día lunes abrir en negativo en términos de commodity, como el petróleo, eventualmente como otros de la misma región. Eso también se traduce en presiones inflacionarias, porque el petróleo no es simplemente el combustible, ¿no es cierto?, ni la gasolina, sino que el insumo en toda la cadena productiva de una infinidad además de productos. Pero más allá de eso es probablemente la volatilidad y la incertidumbre. Es decir, si ya estamos en un escenario donde hay guerra comercial que nadie sabe realmente hacia dónde va, donde hay acuerdos que primero se firman, luego se retroceden, donde Donald Trump impone aranceles a China, pero luego dice que no, y donde todo el mundo no sabe realmente cuál es el referente. Este evento finalmente es una iteración adicional que pone presión sobre los mercados y que pone volatilidad sobre los mercados. Por lo tanto, toda capacidad de poder planificar a mediano o largo plazo básicamente se ha extinguido, y creo yo que vamos a estar en alguna medida operando de esa manera, no sé si por lo que queda al menos del gobierno de Donald Trump, pero ciertamente hasta no tener claridad con tema de guerra comercial y ciertamente con lo que estamos observando hoy día respecto al conflicto en Medio Oriente. Bien, Guido, ¿qué podemos esperar de lo que va a ocurrir en los próximos minutos? Tengo entendido que todavía no amanece en Israel. Ninguno de los líderes israelitas hasta ahora se han referido a estos ataques estadounidenses. Recordemos que ya Benjamín Netanyahu le había pedido a Estados Unidos utilizar sus bombas antibúnker para destruir estos complejos nucleares, pero hasta ahora no se había hecho. Entonces no hay una reacción por parte de Israel. Y lo que tenemos hasta ahora es solamente la declaración del presidente en su red social, pero tampoco esta aparición que se espera sea dentro de los próximos minutos. ¿Qué podríamos esperar de este tipo de declaraciones? Haciendo un llamado a la calma, a la paz, a negociar un alto al fuego. ¿Qué crees tú que es lo que va a ocurrir? ¿Qué podemos esperar de esta declaración de Donald Trump a las 22 horas? Mira, acá evidentemente me pones en una situación complicada, porque nadie puede realmente avisorar el futuro. Si uno se va sobre todo al primer mandato de Donald Trump, y al menos las señales que él ha entregado ahora, creo que su alocución va a ser una alocución donde califique esta operación como una operación limitada y como una operación selectiva. Es decir, me llamaría mucho la atención de que Donald Trump
en esta locución diga de que este es el primer paso para operaciones consecutivas que vendrán en el futuro, eventualmente haciendo relación con cuál es la pretensión más importante del propio Israel, que es tratar de hacer capitular al propio régimen. Yo eso lo veo improbable, pero bueno, estamos hablando de Donald Trump. Donald Trump siempre es muy difícil de leer y es difícil de anticipar qué es lo que exactamente va a decir, pero tendería a pensar de que va a tratar de replicar lo mismo que él dijo, por ejemplo, cuando se realizó la operación que terminó con la vida del general Soleimani en su primer mandato, que fue simplemente una operación selectiva y que de ahí en más Estados Unidos no tiene mayor interés en proseguir operaciones. Desde el lado de Israel, yo creo que Israel ha estado toda la semana tratando de incentivar no solamente mayor apoyo estadounidense, sino que una intervención directa. Es decir, para Netanyahu no basta simplemente con realizar operaciones que mengüen el programa nuclear de Irán, sino que creo yo que su objetivo maximalista es que eso venga acompañado de un intento de derribar al régimen de los ayatolás. Ahora, no porque se encuentran en posición de poder reemplazar a alguien como Khamenei por una persona adicional, sino porque creo yo que la debilidad iraní para Israel, y particularmente un escenario similar al que ocurrió, por ejemplo, ustedes lo recordarán, en la guerra civil en Siria, donde Siria cae en guerra civil y entra en un proceso completo de inestabilidad, y realmente hace que Siria salga finalmente de la ecuación de adversarios de Israel. Y yo creo que algo parecido se piensa que podría ocurrir si es que hay un intento de intervención directa, si es que hay tropas norteamericanas en terreno, si es que finalmente capitula el régimen de los ayatolás, y eso vuelca entonces al país en un escenario de inestabilidad y eventualmente también de fragmentación del propio Estado. Ese yo creo que es el escenario ideal desde el punto de vista de los objetivos del propio Israel, ¿no? Un Irán que no pueda consolidarse, que se mantenga en debilidad y que permita entonces mantener la hegemonía israelí en la región.